En este vídeo presentaremos algunos ejemplos sobre discusión del rango de una matriz que depende de parámetros. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar, según los valores de los parámetros, cuánto vale el rango. En el primero de los ejemplos consideramos la matriz que aparece en pantalla. Es una matriz que tiene dos filas y dos columnas, es una matriz 2×2, observa que tiene un parámetro que es x. Entonces, como sabemos, el rango de A es menor o igual que el mínimo del número de filas y el número de columnas, que es 2. Entonces vamos a trabajar en primer lugar con orden 2 y consideramos los menores de orden 2 de esta matriz y observa que es una matriz 2×2, el único menor de orden 2 es el determinante de la matriz, menos 1, 3, x menos 6. Si este es distinto de 0, entonces el orden del mayor menor no nulo será 2 y por lo tanto el rango será 2, y si es igual a 0, pues tendremos que pasar a menores de orden 1. Bueno, calculamos este menor y nos queda 6 menos 3 por x. Igualamos a 0 y entonces obtenemos 6 igual a 3x, luego x, este 3 pasa dividiendo, igual a 6 partido de 3, que es 2. Entonces tenemos, primer caso, si tenemos que x es distinto de 2, como no es solución de la ecuación, esto será distinto de 0. Si x es distinto de 2, entonces tenemos un menor de orden 2 no nulo, y por lo tanto se tiene que el rango de A, el orden del mayor menor no nulo, sería 2. Vamos a pasar al segundo caso. Si x es igual a 2, nosotros sabemos que si x es igual a 2, el único menor de orden 2 que tenemos es igual a 0. Además sabemos que si x es igual a 2, automáticamente nuestra matriz pasa a ser, y esto es importante, ya no tenemos la x, menos 1, 3 y ahora x, que es 2, menos 6. Sabemos que el determinante de A en este caso es 0, porque sustituir la x por 2 arriba era la solución, y por lo tanto ahora pasamos a orden 1. Entonces claramente tenemos ahí un menor de orden 1 distinto de 0. Menor de orden 1. Porque ya sabes que los menores de orden 1 son los determinantes de las submatrices 1 por 1. Por lo tanto, en este caso se tiene que el rango de A sería igual a 1. Y esta información la recopilamos aquí y este sería el resultado de este primer ejercicio. Primer caso, si x es distinto de 2, tenemos que el rango de A es 2. Y si x igual a 2, entonces el rango de A es 1. Perfecto, solución del ejercicio. Y ahora vamos a pasar al ejemplo 2. En el ejemplo 2 consideramos la matriz B que aparece en pantalla. Tenemos de nuevo un parámetro x. Entonces esta matriz tiene dos filas y tres columnas. Es una matriz 2×3 y por lo tanto el rango de esta matriz B es menor o igual que el mínimo del número de filas y el número de columnas, que es 2. Entonces empezamos por los menores de orden 2, que vamos a tener 3. Como tenemos dos filas, tenemos que considerar las dos filas siempre para las submatrices de orden 2×2. Entonces empezamos primera columna, segunda columna. Y esto te quedaría 4 menos 4, que es 0. Luego ese primer menor de orden 2 es 0. Seguimos ahora con la primera y la tercera columna. Menos 1, 3, 2, x. Ahora nos va a aparecer x en el resultado de este determinante, menos 1 por x, que es menos x,
menos 2 por 3, que nos queda 6. Entonces observa que ya aquí el valor de este menor va a depender de x. Si igualamos a 0, de aquí vamos a obtener, y no olvidemos que todavía nos queda un menor de orden 3, menos x igual a 6 y por lo tanto x igual a menos 6. Este es el valor que anula ese menor de orden 2. Entonces, primer caso, si x es distinto de menos 6, automáticamente tendremos que este menor es distinto de 0. Tenemos un menor de orden 2 no nulo y por lo tanto se llega a que el rango de b es 2. Entonces ahora pasamos al caso x igual a menos 6. Lo bueno que tenemos en este caso es que ya b no aparece el valor indeterminado x, el parámetro. X vale menos 6, entonces nuestra matriz sería menos 1, 2, 3, 2, menos 4 y menos 6. Entonces recordemos que ya hemos calculado dos menores para el valor x igual a menos 6. Esto sería 0, es el segundo menor. Este con este es 0, ya lo hemos hecho. Este con este también es 0, porque es el menor este de aquí cuando x vale menos 6 y sabemos que en ese caso es 0, y ahora nos quedaría otro menor de orden 2 finalmente, es este con este. Si calculamos ese menor de orden 2, que es el último que nos falta, observa que esas dos filas son proporcionales y por lo tanto eso da 0. Si lo haces, 0. Por lo tanto, los tres menores de orden 2 son nulos y por lo tanto tenemos que pasar a estudiar los menores de orden 1. De aquí concluimos que el rango de b sería menor que 2, porque los tres menores de orden 2 son nulos. Entonces, a orden 1, pues en este caso está clarísimo, ¿eh? No olvides que ahora trabajo con esa matriz B concreta y ya tienes aquí un menor de orden 1 distinto de 0. Por lo tanto, esto es un menor de orden 1 no nulo. Y de aquí concluimos que el rango de b en este caso es 1. Por lo tanto, respuesta a este ejercicio, si x es distinto de menos 6, entonces el rango de b, si x es distinto de menos 6, el rango de b es 2. Y segundo caso, si x es igual a menos 6, hemos llegado, si x es menos 6, rango de b es 1. Perfecto. Pues vamos a pasar a un tercer ejemplo. Y en el tercer ejemplo consideramos la matriz C que aparece en pantalla. De nuevo es una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Por lo tanto, el rango de esta matriz C es menor o igual que el mínimo del número de filas y número de columnas, que es 2. Entonces, empezamos estudiando los menores de orden 2 de esta matriz. Y el primero, pues tendríamos, observa que tenemos dos filas, estas van a intervenir siempre, las submatrices 2 por 2, y ahora primera con segunda columna, al contrario que antes, en este primer menor ya aparece la x. 6, x por menos 1, queda menos x, menos x, 6 más x. Igual a 0, entonces este menor es 0, cuando x es igual a menos 6. Por lo tanto, primer caso, si x es distinto de menos 6, entonces esto sería distinto de 0. Por lo tanto, tendríamos un menor de orden 2 distinto de 0. Tenemos un menor de orden 2
distinto de 0, porque ese menor se anula solamente si x es igual a menos 6, y estamos considerando el caso x distinto de menos 6, y por lo tanto tendríamos que el rango, en este caso c, sería 2. Y ahora vamos al caso si x es igual a menos 6. Ya tenemos un valor concreto de x, y por lo tanto se reduce el problema ya no a una discursión, sino a una determinación de un rango de una matriz que no tiene parámetros. O sea, lo que ya sabemos hacer antes de este vídeo. Tenemos que x es menos 6, en nuestra matriz C, 2, ahora x, que es menos 6, 1, y menos 1, 3, menos 1. Ya hemos visto los menores de orden 2, este con este, nos faltarán todavía 2. Este con este de aquí. Y en este caso tenemos, esto da menos 2, menos 1 por 1, que es menos 1, no, menos 2, menos 1, menos 2 más 1, que es menos 1. Es distinto de 0, luego en este caso también tenemos un menor de orden 2 distinto de 0. Luego en este caso también se tiene que el rango de c sería 2. Luego, si x es distinto de menos 6, el rango de c es 2. Si x es igual a menos 6, el rango también es 2. Por lo tanto, la respuesta a nuestro problema es que rango de c es igual a 2, sea sin depender, si quieres, sin depender del valor de x. Siempre el rango de c, sea cual sea el valor de x, es 2. Perfecto, pues vamos a pasar a un nuevo ejemplo. Y en el nuevo ejemplo consideramos la matriz D que aparece en pantalla. Observa que es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Luego, el rango de esta matriz es menor o igual que el mínimo del número de filas y número de columnas, que es 3. Por lo tanto, empezaremos estudiando los menores de orden 3 de esta matriz. Pero observa que es una matriz 3×3, luego solamente tiene un menor de orden 3, que sería el determinante de la matriz. Entonces vamos a calcular este determinante. Bueno, pues podemos hacer 0, por ejemplo, con este 1 en esta x. En vez de hacerlo por SARU, lo podemos hacer así, para que no se nos olvide. ¿Qué número hay que multiplicar al 1 para que al sumarlo con x nos dé 0? Pues claramente menos x. Menos x por la primera fila más la tercera fila. Esto nos quedaría, la primera fila se copia, la segunda se copia, porque no interviene, y la tercera, pues la sustituimos, menos x por primera fila más tercera fila. Menos x, no sé si voy a ganar mucho, pero bueno, existe esa posibilidad, lo hago, y si se me enreda, pues cojo y lo hago como lo hago normalmente. Menos x por menos 1, x más 1. Ahora, menos x por 2, menos 2x más 1, pues enreda un poquito. Y menos x por 1, menos x más x, 0. Eso me pasa por fisgón. Pero bueno, puedo desarrollar por esta columna. Entonces tendremos 1 por su adjunto, más 0 por su adjunto, más 0 por su adjunto, 1 por su adjunto, ese 1 está en la fila 1, columna 3, luego su adjunto sería a sub 1, 3, vamos a poner d sub 1, 3, porque nuestra matriz se llama d, y es 1 por d sub 1, 3, es d sub 1, 3, que es menos 1 elevado a 1 más 3, quitamos la fila y quitamos la columna, determinante 2 menos 1, x más 1, y menos 2x más 1. Quizás por Sarru ya hubiéramos acabado, pero bueno, no pasa nada, así repasamos. Menos 1 elevado a 4, te queda 1, luego se va, y ahora tendremos 2 por menos 2x más 1, y ahora menos x más 1 por menos 1. Y esto te quedaría 2 por menos 2x menos 4x, 2 por más 1 más 2.
Y ahora menos con menos 1 te queda más x más 1. Menos 4x más x queda menos 3x más 3. Luego ese determinante es menos 3x más 3. Si este determinante es distinto de 0, tenemos un menor de orden 3 no nulo, por lo tanto el rango sería 3. Si esto es igual a 0, pues tendremos que ese menor de orden 3, que es el único de la matriz D, pues sería 0. Por lo tanto, el rango sería menor que 3. Bueno, igualamos esto a 0, menos 3x igual a menos 3, luego x igual a 1. Entonces, si x es igual a 1, valdrá 0 ese menor. Pero si x es distinto de 1, ese menor será distinto de 0. Vamos a apuntar esto aquí, el valor del determinante. Voy a borrar todos los determinantes. Si quieres repasarlo, pulsa pausa. Borro, así gano espacio. Entonces tenemos... Puedes hacerlo tú si quieres por Sarrus, ¿eh? Se me ha pegado ahora por hacerlo, totalmente improvisado. Bueno, ese determinante queda esto. Entonces tenemos, primer caso, si x es distinto de 1, tenemos un menor de orden 3 no nulo. Vamos a ir borrando también por aquí. Y por lo tanto tendremos que el rango de D es 3. Y ahora, segundo caso, si x es igual a 1, entonces tendremos, en primer lugar, que esa matriz ya es una matriz concreta. Menos 1, 2, 1, 2, menos 1, 0 y 1, 1, 1. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que ese valor de x es el que hace que el determinante de D es 0. Por lo tanto, el único menor de orden 3 que tenemos es igual a 0, y de ello se concluye que el rango de D es menor que 3. Y pasamos ahora a estudiar los menores de orden 2. Recuerda que ya estamos con nuestra matriz concreta, que es esta de aquí. Bueno, pues menores de orden 2, trabajaremos con dos filas y con dos columnas. En primer lugar trabajamos con la primera fila y segunda fila, hasta que nos encontremos un menor de orden 2 distinto de 0. Y acaso que los cubramos todos y todos nos den 0, entonces tendremos que el rango de esta matriz será menor que 2 y habrá que estudiar los menores de orden 1. Bueno, pues si consideramos en primer lugar la primera y segunda columna con la primera y segunda fila, tendríamos el menor menos 1, 2, 2 menos 1. Perfecto. Y esto te queda 1 menos 2 por 2, que es 4. 1 menos 4 menos 3. Distinto de 0. Perfecto. El primero ya nos ha dado distinto de 0. Luego en este caso tenemos que el rango de D era menor que 3 y tenemos un menor de orden 2 distinto de 0. Y por lo tanto el rango de D es 2. Así ya hemos terminado, porque tenemos, si x es distinto de 1, x igual a 1, cubrimos todos los x en R. Entonces la respuesta a nuestro ejercicio sería: el rango, en este caso sí que depende del valor de parámetro. Si x es distinto de 1, entonces se tiene que el rango de D es 3. Y segundo caso, si x es igual a 1, entonces el rango de D es 2. Ya hemos terminado. Perfecto, repásalo, todo lo que quieras, pulsa pausa, vuelve para atrás. Nosotros vamos a ir ya al nuevo ejemplo. Y ya en el siguiente ejemplo consideramos la matriz E que aparece en pantalla. Observa que tenemos un parámetro x, pero que lo tenemos en dos lugares, a diferencia de los ejemplos anteriores. Bueno, no nos preocupemos por ello. En primer lugar tenemos una matriz 3×3, poco a poco. Entonces el rango de nuestra matriz es menor o igual que el mínimo de, en este caso, número de filas, número de columnas, 3. Perfecto. Observa que el rango entonces será 0, 1, 2 o 3. 0 no, porque no es una matriz nula, porque vemos elementos distintos de 0. Luego podrá ser 1, 2, 3. Bueno.
Entonces empezamos por los menores de orden 3, que son los mayores menores que podemos considerar, y solo tenemos uno, que es el determinante de E. Y esto nos quedaría, bueno, menos 1, 1, 2, 2 menos x menos 4, menos 2x 4, y ahora me apetece hacerlo por Sarrus, pero añado primera y segunda fila. Esto quedaría, entonces, menos 1 por menos x por 4, menos 1 por xx por 4, 4x. Seguimos. 2 por x por 2, más 4x. Seguimos. Menos 2 por 1 por menos 4, que queda más 8. Hemos acabado con los positivos y ahora vamos con los negativos. Menos 2 por 1 por 4, 8. Menos 1 por x por menos 4, menos x por menos 4, más 4x, o sea, 4x. Finalmente, este por este, menos 2 por menos x por 2, que quedaría también 4x. Bueno, pues en este caso, observa que si hacemos esto, 4x más 4x, 8x, más 8 menos 8, este se va, 8x menos 4x, 4x y menos 4x, pues 0. Por lo tanto, se tiene que el determinante de E vale 0, sea cual sea el valor de x, porque no depende de x. Así, el único menor de orden 3 que tiene la matriz E es igual a 0, sea cual sea el valor de x, y el rango de E es menor que 3. Perfecto, entonces pasamos a los menores de orden 2. Y entonces empezamos. Tenemos primera y segunda fila, con primera y segunda columna. Y si hacemos esto, te queda x menos 2. Entonces, esto lo igualamos a 0. Entonces, x es igual a 2. Por lo tanto, x igual a 2 es el valor que anula este menor de orden 2. Entonces, si x es distinto de 2, tendremos que esto será distinto de 0 porque x igual a 2 es el único valor que lo anula. Luego tendremos un menor de orden 2 distinto de 0. Entonces, si quieres, vamos a poner aquí esto aquí, vamos a recopilarlo, porque si no, esto va a quedar. Perfecto. Entonces, primer caso. Si x igual a x, quiero decir distinto de 2, esto es distinto de 0 y por lo tanto tenemos un menor de orden 2 no nulo. Luego en este caso se tiene que el rango de E es 2. Luego vamos al caso segundo. Solo hemos estudiado este primer menor, de primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. Bueno, entonces vamos ahora al caso si x es igual a 2. Bueno, si x es igual a 2, lo primero que tenemos es que nuestra matriz ya es concreta. Menos 1, 1, 2, 2 menos x, o sea, menos 2, menos 4, y menos 2, 2 y 4. Bueno, aquí estamos practicando con el cálculo del rango usando menores. También lo puedes hacer el cálculo del rango si no te exigieran, como es el caso, usando menores, pues lo podrías hacer haciendo ceros y puedes intercambiar incluso los métodos, ¿eh? Bueno, entonces ya sabemos que primera fila con segunda fila, primera columna, segunda columna, esto te da 0. Entonces seguimos con los menores, tendremos este de aquí. Y esto te queda también 0. Ahora
este de aquí, segunda fila con segunda fila, segunda columna, tercera columna, quedaría 1, 2, menos 4, esto lo haces también, te queda 0. Entonces pasamos ahora a primera fila, tercera fila. Bueno, yo creo que te estás dando cuenta ahí que está pasando. Si hacemos primera fila con tercera fila, si hacemos primera columna con segunda columna, te quedaría, ignoramos esta ahora, menos 1, 1, menos 2, 2. Es un poco bestia, pero bueno. Ahora primera columna con tercera columna, tendríamos menos 1, 2, menos 2, 4, también 0, y este de aquí, 1, 2, 2, 4, pues que también te da 0. Y si pasamos ahora a la segunda fila, tercera fila, entonces ignoraríamos esta de aquí, pues la recuperamos, tendremos de menores 2 menos 2, menos 2, 2, da 0. Ahora 2 menos 4, menos 2, menos 2, 4, te da 0 y finalmente segunda y tercera columna. A ver si esto me deja, segunda con tercera. A ver, que esto se va a poner ahora tonto. Esto es 0 y finalmente esta tendríamos menos 2, menos 4, 2, 4, que es 0. Por lo tanto, todos los menores de orden 2 de esta matriz son 0, y de esto se concluye que el rango de E es menor que 2, en este caso, si X es igual a 2. Entonces pasamos a ver si el rango es 1, pero observa entonces que tenemos un menor de orden 1 distinto de 0. Menor de orden 1, porque es el determinante de una submatriz 1 por 1. Por lo tanto, en este caso tenemos que el rango de es igual a 1. Lo que decía de combinar los métodos al principio es que si te fijas en esta matriz, observa que esta fila es la primera multiplicada por menos 2 y esta fila es la primera multiplicada por 2. Luego, las dos de abajo son combinación lineal de la primera. El número máximo de vectores linealmente independientes que puede formar es 1, porque son todos proporcionales. Esto significa que directamente haciendo ceros ese rango te queda 1. Así que ahora sí, estamos practicando con este método, pero no te restrinjas a uno o al otro método siempre. En este caso pues interesa mucho más una vez que has hecho pues eso, que el determinante de es igual a 0, o bien has calculado los valores que te hacen que el rango sea 3 o distinto de 3, pues después combinar los dos métodos y escoger el que mejor se adecue. Perfecto, pues vamos con el siguiente ejemplo, que sería el ejemplo 6. Y consideramos ahora la matriz F. Observa que tenemos 4 filas y 3 columnas. Por lo tanto, tenemos que el rango de F es menor o igual que el mínimo del número de filas y número de columnas, 4 y 3, que es 3. Observa que nuestra matriz depende de un parámetro X, que lo tenemos aquí, y por lo tanto discutiremos el rango de esta matriz según el valor del parámetro. Empezaremos estudiando los menores de orden 3 de esta matriz. Y entonces observa que tenemos 3 columnas. Luego es obligatorio tomar estas 3. Para formar submatrices 3 por 3, y de ahí los menores de orden 3, necesito además 3 filas y 3 columnas. 3 columnas necesariamente las 3 que tenemos. 3 filas, pues la primera opción sería primera, segunda y tercera fila. Y entonces tendríamos el menor de orden 3, 1, menos 1, 2, 2, 1, 0, 1, 2, X.
calculémoslo. Ya sabemos que si este menor es distinto de 0, el orden del mayor no nulo sería 3 y por lo tanto el rango sería 3. Y si es igual a 0, pues tendremos más menores de orden 3 que analizar. Bueno, pues calculamos 1 por 1 por x, que es x, 1 por menos 1 por 0, más 0, 2 por 2 por 2, más 8. Y ahora vamos a por los negativos. Diagonal secundaria, menos 1 por 1 por 2, que es 2, menos 1 por 2 por 0, que te queda 0, menos, y ahora x por 2 por menos 1, que te quedaría menos 2x. Entonces esto nos queda x más 2x, 3x. 3x y ahora 8 menos 2, 6. Entonces, como decíamos, si esto es distinto de 0, el rango sería 3. Entonces vamos a ver para qué valores es igual a 0 y para qué valores es distinto de 0. Para ello igualamos 3x más 6 igual a 0. Esto implica que 3x sería igual a menos 6, luego x sería menos 6 partido de 3, que es menos 2. Luego ya tendríamos un primer caso, que sería, si x es distinto de menos 2, entonces x no anularía esto, porque solo se anula para x igual a menos 2. Luego no anularía este determinante. Tendríamos un menor de orden 3 de f distinto de 0. Por lo tanto, se obtendría que el rango de f en este primer caso sería 3. Luego ahora nos quedaría el caso si x es igual a menos 2. Pero lo bueno que tiene este caso es que ahora nuestra matriz, pues todos sus elementos son conocidos porque tenemos el valor de x, lo sustituimos. Entonces vamos a borrar esto. Si quieres repasar, pulsa pausa. Ya sabemos que estamos en el caso de x igual a menos 2 y para ese valor se anula el menor de orden 3 superior. Entonces tenemos ahora x igual a menos 2 y por lo tanto la matriz f sería 1, menos 1, 2, 2, 1, 0, 1, 2, x, pues ponemos menos 2, 3, 0, 2. Tenemos que tomar en todo momento las tres columnas. Y ahora, primera, segunda y tercera fila ya lo hemos considerado. Para x igual a menos 2 era igual a 0. Entonces ahora vamos a tomar primera, segunda y cuarta columna. Entonces tendremos que calcular el determinante. 1 menos 1, 2. Saltamos la tercera fila, entonces copiamos 2, 1, 0 y 3, 0, 2. Bueno, pues este determinante se puede calcular, pero si te fijas un poquito, si sumas la primera a la segunda fila te da la tercera. Entonces la tercera fila es combinación lineal de las otras. Este determinante vale 0 por esa razón. Bueno, estas cosas yo las explico de palabras. Si tú tuvieras que realizar un ejercicio, pues ahí justificarías que esto es así, pues escribiendo lo que yo acabo de decir de palabra. Entonces ya hemos acabado con primera, segunda, tercera, primera, segunda, cuarta. Y ahora tendríamos primera, tercera y cuarta, donde tendríamos el menor 1, menos 1, 2, 1, 2, menos 2, 3, 0, 2. Estaba fijando a ver si podía tener una combinación lineal de las otras, pero no lo veo como, igual no me doy cuenta. Entonces vamos a hacerlo. 4 más 0 más 3 por menos 1 por menos 2, que es 6. Ahora los negativos. Los negativos serían este de aquí, 3 por 2 por 2, que te queda 12, menos
este de aquí, que te quedaría 1 por 0 por menos 2, que es 0, menos, y ahora 2 por 1 por menos 1, que te queda menos 2. 4 más 6, 10, menos 12, menos 2, más 2, 0. Y entonces ya solo nos quedaría un menor de orden 3, primera, segunda, tercera, primera, segunda, cuarta, primera, tercera y cuarta, y ahora solo queda segunda, tercera y cuarta fila. Con lo que obtenemos 2, 1, 0, 1, 2, menos 2 y 3, 0, 2. 8 más 0 más menos 6 y ahora los negativos. 0 menos 0 menos 2. 8 menos 6, 2 menos 2, 0. Luego todos los menores de orden 3 de esta matriz son 0 y por lo tanto concluimos que el rango de f en este caso es menor que 3. Y entonces tendremos que pasar a los menores de orden 2. Como digo, si tú estás desarrollando o si yo lo estuviera haciendo para que mis alumnos o mi profesor lo entendiera, pues todas estas cosas que digo de palabras las tendría que escribir. Si no, parece que lo haga mecánicamente y todo lo contrario. Estoy razonando absolutamente todo. Eso es demostrar que sabes matemáticas. Bueno, entonces vamos a los menores de orden 2. Entonces necesitaría 2 filas y 2 columnas. Pues empezamos por la primera y la segunda fila. Entonces tomamos la primera y segunda columna para empezar. Vamos a trabajar ahora con la primera y segunda fila. Calculamos todos los menores de orden 2 y después pues pasaremos a otras hasta que encontremos un menor de orden 2 distinto de 0, pero tranquilo que enseguida vamos a acabar. Mira. 1 menos 1, 2, 1. 1 menos 2 por menos 1 menos 2. 1 más 2, 3. Distinto de 0. Luego tenemos un menor de orden 2 distinto de 0 y entonces llegamos al que el rango de f es igual a 2. Porque el orden del mayor menor no nulo es 2. Por lo tanto lo escribimos aquí y esto sería el resultado de este último ejemplo. Recuadramos y así quedaría.